Increíble. 5 emboscadores se enfrentan a un millonario, y la hija de la sirvienta expone un talento inesperado. La noticia se esparcía como pólvora en el bullicioso mercado de Tepito, donde un mar de voces elevadas se fundía con el aroma de los tacos y el bullicio de la gente. Valentina, con sus manos llenas de pintura y restos de frascos reciclados, apenas podía contener su corazón acelerado. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que podría cambiarlo todo. Ellas vivían en un modesto hogar, su mamá enferma se apoyaba en todas las misiones de su hija. Valentina había aprendido desde pequeña que la dignidad no provenía de grandes riquezas, sino del esfuerzo en cada tarea. Cada frasco que recicla, cada artesanía que crea, es un canto de su espíritu indomable que resuena en cada rincón de su ser. Sin embargo, la sombra de su padre millonario y ausente siempre pesaba, un eco en su historia que la mantenía cautiva entre dos mundos. Mientras paseaba entre los puestos, un grito resuena, detrás de ti. Voltea y, con los ojos llenos de incertidumbre, se encuentra con un escenario de terror. Su padre, bajo un impecable traje oscuro, estaba siendo rodeado por 5 emboscadores armados camino a su lujoso automóvil. El miedo atravesó su pecho como un cuchillo. Aunque llevaba años sin verlo, su sangre no conocía el olvido. Con un torrente de pensamientos, Valentina siente que el tiempo se detiene. Debo hacer algo. Saca 2 frascos que lleva en su bolso, renovados como una artista lista para una obra maestra. En un movimiento decidido, lanza un frasco al suelo. El vidrio se quiebra, sonando como un trueno rompedor que distrae a los criminales. En medio del caos, Valentina salta hacia adelante, aprovechando el desconcierto. Hacia la izquierda. ¡Corran!, grita a un grupo de personas. Su voz se alza con la fuerza de la dignidad que había cultivado desde niña. Al ver a su padre, el miedo se transforma en valor. Justo cuando el ladrón más cerca avanza, ella lanza otro frasco. El estallido desata una lluvia de fragmentos brillantes bajo la luz del sol. Los emboscadores, confundidos por la valentía de esta desconocida, retroceden. En un giro inesperado, su padre se repone y, tomando la valentía de su hija, se une a la defensa de la situación. La tensión explota en una serie de gritos y movimientos rápidos que logran frustrar el asalto. Cuando finalmente, la policía llega justo a tiempo, las sirenas y los murmullos de la multitud se funden en el aire. Valentina siente que el mundo gira a su alrededor. La valentía de una hija salvó al hombre que nunca estuvo allí. Un hilo invisible se había tejido, uniendo sus destinos. Su padre, todavía temblando, se acerca con ojos llenos de lágrimas. Valentina, su voz parecía una súplica: lo siento, debo hablar contigo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Valentina se enfrenta a su padre, las sombras del pasado empiezan a arrastrarse hacia ellos. Él intenta explicarle las razones de su ausencia, y la angustia de los prejuicios de su lujosa vida golpea con fuerza. Pero Valentina, con esa chispa ardiente en sus ojos, no está dispuesta a renunciar a su identidad. La comunidad mira, observa cómo la historia entre ellos se reescribe en un mar de emociones. Sin embargo, un oscuro secreto sale a la luz, poniendo en jaque todo lo que Valentina ha soñado construir. La pregunta palpitante en el aire: ¿podrá Valentina reconciliar su historia familiar y su esencia sin perderse a sí misma? Las miradas se entrelazan, creando un puente entre lo que podría ser y lo que nunca se dijo. La esperanza y la incertidumbre flotan en el aire. Valentina se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón palpitaba con fuerza ante el encuentro fortuito con su padre. La multitud, expectante, parecía contener la respiración, como si una ola emocional se alzara en el aire. Valentina, dijo él, su voz entrecortada, no sé cómo explicarlo. Te he fallado, siempre he estado lejos, pero hoy me has mostrado lo que verdaderamente significa ser valiente. Ella frunció el ceño, el dolor y la rabia acumulándose en su pecho. ¿Valiente? ¿Tú hablas de valentía cuando has sido un fantasma en mi vida? No me enseñaste nada, replicó, sintiendo su voz quebrarse mientras el ardor de sus palabras se iluminaba con cada sílaba.
Te necesito ahora, no en recuerdos. La tensión en el aire era palpable. La gente murmullaba, podía escuchar ecos de sus palabras. Algunas personas mostraban admiración, otras se expresaban con temor. La figura de su padre, antes imponente, se sentía más pequeña, vulnerada ante la inquebrantable fuerza de su hija. Él intentó responder, pero Valentina lo interrumpió. ¿Te atreverías a volver a perderme?, preguntó, en un susurro casi inaudible, pero lleno de intensidad. ¿No entiendes que ya has hecho suficiente daño? Ser el hombre del que todos hablan, el millonario que nunca comparte, que abandonó a su familia por riquezas. El silencio se hizo denso, como un peso emocional que aplastaba las palabras no pronunciadas. El rostro de su padre se tornó sombrío y, con un gesto, se quitó la chaqueta, dispersando un aire de vulnerabilidad que Valentina no había anticipado. No lo sabía entonces, Valentina. Tragué la ambición, me dejé llevar por el dinero y perdí lo que realmente importaba. Pero hoy, al verte, entendí el valor de ser humano, de ser tu padre. Y en ese momento, entre las miradas curiosas de la multitud, Valentina sintió un tirón en su interior. La lucha entre el amor y el resentimiento la asaltaba. No sé si puedo perdonarte. Su voz tembló como una hoja al viento. No sé si hay un camino de regreso para nosotros, pero sé que queremos encontrarlo juntos. Las palabras que pronunció resonaron en su corazón y en el de su padre. Con cada latido, la posibilidad de reconexión cobraba vida, pero también nacía el miedo a la traición de un nuevo abandono. De repente, un grupo de periodistas se acercó, sus cámaras enfocando a la escena. Preguntas volaban en todas direcciones, desde cómo se siente valiente en medio del caos, hasta qué planes tiene el millonario tras este ataque. Valentina se sintió aún más expuesta. Vámonos, le gritó a su padre, cogiendo su mano con firmeza. Se colaron entre la multitud, sintiendo la presión de los ojos sobre ellos. Pero en su intento de alejarse, unas sombras familiares emergieron. Aquel grupo de emboscadores, después de todo, no se habían ido. Un hombre grueso y sombrío avanzó hacia ellos con una sonrisa macabra, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna. «Eres valiente, o imprudente, pequeña», dijo el hombre, mirando a Valentina con ojos desafiantes. «Pero hay cosas que no sabes. Tu padre tiene deudas que pagar, y tú, te has vuelto parte de esto». En un instante, la vida de Valentina y su padre quedó nuevamente entrelazada en un oscuro laberinto, donde los secretos del pasado prometían desgarros aún más profundos. ¿Podrán seguir adelante juntos, enfrentando no solo la verdad de su relación, sino también los peligros del mundo que los rodea? Las luces de la ciudad bailaban a su alrededor, como un recordatorio de que en la complejidad de sus vidas, las elecciones estaban a punto de definirse una vez más. Valentina sintió como su estómago se tensaba, como si una cuerda se estuviera estirando peligrosamente entre su padre y aquel hombre. El angustioso reconocimiento de que su vida acababa de cambiar por completo le hizo tambalear. El murmuro de la multitud se desvaneció, y solo quedaban las palabras incisivas del desconocido resonando en su mente. ¿Deudas? ¿Qué tipo de deudas?, preguntó Valentina, aunque ya sospechaba que no había respuestas sencillas. Su mirada de acero se centró en su padre, buscando alguna señal de tranquilidad, alguna explicación que le diera sentido al caos que los envolvía. «Hay cosas que no entiendo», su padre le respondió, y ella pudo ver la desesperación cruzar su rostro. «Lo que he hecho, las decisiones que tomé, no puedo cambiar el pasado, pero quiero protegerte. Por favor, confía en mí por unos momentos más». «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De ti mismo?». La rabia brotó de su boca como un volcán en erupción. Las lágrimas de furia le llenaron los ojos, pero se las contuvo. «Ya es demasiado tarde para eso». El hombre con la sonrisa macabra dio un paso adelante, interrumpiendo el intercambio lleno de dolor. «Las deudas de tu padre no son solo de dinero, pequeña. Él está enredado en cosas más oscuras. Ha hecho enemigos que no se detendrán hasta que pague lo que debe». La multitud a su alrededor seguía comentando, la atmósfera se impregnaba de una mezcla de temor y curiosidad. Valentina sentía como si la piel le sudara, su mente luchando por entender la magnitud de la situación. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba como un castillo de naipes. «No me dejes aquí», imploró Valentina a su padre, sin poder evitar que su voz temblara. Necesitaba un aliado, alguien que la sostuviera en este momento que tan rápidamente se tornaba aterrador. «No me hagas esto. Vamos a salir de esta, Valentina». «Te lo prometo», respondió su padre, apretando su mano entre la suya,
como si eso pudiera transmitirle fuerza. Y, en algún rincón de su corazón adolorido, Valentina sintió que podría seguir creyendo en él, por un instante. Pero yo no soy parte de eso, gritó ella, liberándose de su agarre. No quiero ser parte de tu mundo. Era un clamor de rechazo, un intento de desmarcarse del destino que parecía apoderarse de ellos. El hombre sonriente se echó a reír, un sonido oscuro y retumbante. Precauciones y elecciones, eso es lo que importa ahora. Tienes que unirte a la realidad. Y si no lo haces tú, quizás tu padre no tenga más opción que hacerlo. Valentina escuchó un murmullo en el fondo de su mente, algo que le decía que tal vez bajo esa risa había más que un simple villano. Quizá el hombre conocía más del pasado de su familia de lo que estaba dispuesto a revelar. Su curiosidad se vio alimentada por el miedo. ¿Qué sabes de mí?, le lanzó el desafío, impulsando su voz más fuerte por encima del clamor. Sé más de lo que imaginas. ¿Quieres saber cuánto vale ser parte de esta familia? El hombre se inclinó hacia ella, y su voz se volvió un susurro amenazante. La vida no siempre entrega respuestas fáciles, Valentina. Justo cuando la tensión alcanzaba un pico, llegaron dos autos negros, dejando marcas en la acera al detenerse. Los portones se abrieron, y un grupo de hombres vestidos de oscuro descendió de ellos con una rapidez inquietante. Valentina sintió como si el aire se le escapara. Su padre la miró con una mezcla de miedo absoluto y determinación. La vida de Valentina estaba a punto de ser irrevocablemente alterada. Vámonos ahora, ordenó su padre, pero un torrente de preguntas inundó su mente. ¿Hacia dónde? Y en este instante de caos, quedó claro que no solo luchaban contra los enemigos del pasado, el futuro se les presentaba como una sombra titilante, oscura y siniestra, las sombras acechaban y el tiempo apremiaba. ¿Pueden encontrar una salida, o son solo piezas en un juego que ni ellos comprenden? Mientras la tensión subía, el destino de Valentina y su padre pendía de un hilo cada vez más frágil. Los hombres de oscuro se movieron con una precisión inquietante, como si estuvieran entrenados para situaciones como la que se desarrollaba frente a ellos. Valentina sintió que la adrenalina le subía por la espalda, mientras su padre tomaba su mano y comenzaba a caminar rápido, guiándola hacia la salida de la multitud. El rostro de su padre estaba pálido, y a Valentina le pareció que había dejado atrás a su viejo padre, para quedar frente a un desconocido hecho de sombras y desespero. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, apenas logrando mantener la voz a un susurro, como si el grito que había lanzado momentos antes la hubiera dejado sin energía. Confía en mí, repitió él, pero la desesperación en sus ojos parecía advertirle que la confianza podía no ser suficiente esta vez. Mientras corrían, notó que el hombre de la sonrisa macabra le seguía con la mirada. Su risa resonaba, más distante, pero cargada de significado, como una campana en la niebla. Valentina temía girarse y mirarlo de nuevo, no solo por lo que ella sabía que representaba, sino por lo que podía aprender de él. Después de todo, él tenía información que su padre se negaba a ofrecerle, un conocimiento que le daba poder. El sonido del motor de los autos negros lo seguía a la distancia, y lo que empezó como un caos, pronto se convertía en una persecución tangible. Por aquí, dijo su padre, tirando de ella hacia un callejón angosto. La oscuridad pareció cerrarse a su alrededor como una manta pesada. Valentina podía sentir el latido de su corazón como un tambor en su pecho. ¿Qué hacían ahora? La seguridad que había conocido se convertía en un mito. El mundo era un lugar que podía ser tanto un refugio como una trampa. «Detente», gritó una voz al otro lado de la calle. Un grupo de hombres emergió del borde de las sombras. Estaban uniformados, como si fuesen parte del mismo equipo que los de los autos negros. La tensión se densificó en el aire, y el estómago de Valentina se retorció con cada paso que daban. Su padre le escudó detrás de él, sacando de su chaqueta un objeto plateado que brilló con las luces del día. «No trates de acercarte. No estamos aquí para pelear. Solo queremos salir», dijo su padre, la calma aparente cubriendo la vulnerabilidad en su voz. «Eso es lo que tú piensas. Pero este juego se acaba aquí», respondió el más alto de los hombres, su voz tan afilada como un cuchillo. Valentina sintió que el corazón se le detenía. ¿El juego? ¿Era eso lo que todo se había vuelto? Un juego cruel donde las piezas no necesariamente deseaban ser movidas. Su padre miró a Valentina, su mirada transmitiendo la mezcla de amor y temor que la envolvía. Si hay algo que tienes que entender es que las decisiones que se toman en momentos como este, pueden cambiarlo todo. Quizás no vamos a salir completamente ilesos, pero te prometo que estoy aquí para luchar contigo.
¿Y si no puedo más? Preguntó, la pregunta escapándose de sus labios sin querer. Siempre puedes más de lo que crees, dijo él. Pero mientras los hombres empezaban a cerrar el cerco, Valentina se dio cuenta de que la lucha no era solo contra ellos, era una lucha interna. La revelación de que su familia guardaba secretos oscuros en el fondo de su legado la hizo cuestionar todo. La promesa de que habría respuestas rápidas se deshacía como un espejismo, y ella volvió a pensar en el hombre de la sonrisa macabra. ¿Qué sabía de ella? ¿Qué más había en juego? De repente, una idea tomó forma en su mente. Escucha, tengo que hablar con él, propuso Valentina, apuntando en dirección al extraño que había sembrado la semilla de la revelación. ¿Estás loca? No podemos arriesgarnos a enfrentarte a él, contestó su padre, pero en su mirada había un destello, una chispa de preocupación. Si no lo hacemos ahora, no quedará nada de nosotros, su voz parecía resonar con una madurez que no sentía. Quizá pueda obtener respuestas. Tal vez sea nuestra única salida. Los hombres de negro avanzaban con cautela, pero el tiempo se les agotaba. La decisión estaba en sus manos. ¿Se atreverían a ir más allá, a descubrir lo que había detrás de la sonrisa siniestra que les perseguía, o se resignarían a dejar que el destino les dictara su futuro? La respuesta parecía estar más cerca de lo que jamás habían imaginado. La figura del hombre de la sonrisa macabra se erguía imponente entre la penumbra, como si la oscuridad le diera fuerza. Valentina sintió que su corazón retumbaba, un eco persistente que resonaba en su mente, ella debía enfrentar sus propios miedos, lo que fuera que eso significara. Haciendo un esfuerzo, reunió todo el valor que le quedaba y, entre susurros cargados de incertidumbre, se giró hacia su padre. Déjame hablar con él. Por favor, confía en mí, insistió Valentina. Cada palabra salía con una urgencia ardiente, como si el tiempo se escurriera entre sus dedos. El rostro de su padre se torció en una mezcla de preocupación y resignación. No sé si es lo correcto, murmuró, su voz una sombra de lo que alguna vez fue. Pero en sus ojos brillaba una chispa de rendición, estaba perdiendo la batalla interna que sostenía. Valentina tragó saliva y, sin esperarlo, salió de detrás de su padre. El aire frío del callejón la golpeó en la piel, pero la desesperación fue suficiente para encender un fuego dentro de ella. Espera, gritó hacia el hombre de la sonrisa. El sonido resonó y se hizo eco en sus oídos, como un repique de campanas. Los hombres de negro retrocedieron levemente, sorprendidos por su audacia. Valentina sintió que las miradas caían sobre ella, podía leer la sorpresa y también una pizca de desdén. Pero algo en el aire cambió, su decisión había hecho que el poder de la tensión se moviera a su favor, aunque fuera por un momento. El hombre de la sonrisa macabra dio un paso adelante, sus labios aún curvados en una expresión burlona. La niña quiere hablar, dijo, con una voz que parecía un susurro y un rugido al mismo tiempo. Interesante. Quiero saber qué es lo que quieres de nosotros. Valentina se arriesgó a hacer la pregunta. Su voz temblaba, pero no podía dejar que el miedo la dominara. Era ahora o nunca. Él se inclinó hacia ella, como si inhalara su incertidumbre. Lo que tú temes que sepas, pequeña. Tienes curiosidad por las verdades ocultas, por los secretos que pasan de generación en generación. Pero ten cuidado, lo que descubras no siempre es un regalo, a veces es una maldición. Valentina sintió un escalofrío recorrerla. ¿Sabía él realmente lo que se traía entre manos? ¿Era su curiosidad un camino hacia la salvación o hacia su perdición? Dame respuestas, exigió, encontrando en su pecho el ardor de la determinación. Si hay algo que no entiendo, es porque el miedo a hablar, porque hay secretos que no deben salir a la luz. Porque la verdad duele. Y a veces, es mejor permanecer en la oscuridad, respondió él, su risa resonando como una brisa helada. Pero Valentina no podía permitir que esas palabras la detuvieran. Él tiene razón, Valentina, intervino su padre, con un tono que buscaba proteger, pero que se sentía como un grillete alrededor de su voluntad. No entiendes lo que estás pidiendo. No entiendo lo que ocultan, insistió ella, mirando a su padre con ojos suplicantes. Si hay algo que puede salvarnos, es que yo sepa la verdad. Mientras la tensión aumentaba, el ambiente se colmó de silencio. Los hombres de negro estaban más tensos que nunca, pero una chispa de emoción también brilló a través de la incertidumbre de Valentina. Era el momento decisivo, los secretos estaban a la vista, y la elección de abrir esas puertas podría cambiarlo todo. Con un movimiento firme, el hombre de la sonrisa macabra la miró nuevamente, como si sondeara su alma. Está bien. Juguemos entonces,
pero no te engañes, no hay vuelta atrás. La verdad siempre tiene un precio. La esencia de sus palabras flotó en el momento. Todo lo que había esperado conocer, lo que había anticipado y los secretos que habían crecido a su alrededor estaban a punto de ser revelados. Y con ello, una certeza pesada se instaló en su pecho. Estoy lista, proclamó, aunque sintió que su corazón retumbaba con cada latido. Perfecto, sonrió él, manteniendo su mirada fija en ella. Entonces, prepárate para hacer los sacrificios necesarios porque la oscuridad también puede ser la salvación. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba realmente lista para lo que se avecinaba? ¿Lo había pensado bien? Mientras la tensión se tornaba evidente, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué sacrificio sería capaz de aceptar para descubrir la verdad? La noche todavía tenía muchos secretos por contar y Valentina estaba a punto de convertirse en la protagonista de su propia historia oscura. Valentina sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi pesado, como si la realidad misma estuviera tratando de asfixiarla. La mirada del hombre de la sonrisa macabra la atravesaba, y de pronto, estaba en el centro de un juego del que parecía no tener control. Por un momento, su valentía titubeó, pero la imagen de su padre, preocupado detrás de ella, la empujó hacia adelante. ¿Qué sacrificios?, repitió, obligándose a sostener su mirada. El sonido de su voz salió más fuerte de lo que esperaba, resonando en el silencio cargado. Algo en sus palabras hizo que los hombres de negro intercambiaran miradas, y pudo notar que la tensión entre ellos crecía, como la cuerda de un arco tensándose lista para soltar la flecha. La sonrisa macabra se amplió, y su siguiente respuesta envolvió a Valentina como una niebla densa. Algunas verdades requieren un costo, a veces, lo que amas más. Pero a menudo, también podrás ganar más de lo que pierdes. La elección está en tus manos. Valentina sintió como su corazón se desplomaba. La duda se deslizaba en su mente, preguntándose si realmente quería acceder a lo que había al otro lado de esta conversación. No obstante, el pensamiento de su madre, evocando recuerdos de noches intranquilas, le dio fuerza y decidió que no había vuelta atrás. Lo haré, dijo, su voz más firme que nunca. Entonces, aquí vamos, respondió él, la emoción chispeando en su voz. En un susurro sonoro, hizo un gesto hacia los hombres de negro. Uno de ellos, un tipo robusto con un aire de confianza, se acercó y extendió su mano, mostrando un pequeño objeto brillante, un medallón que emitía un suave resplandor. Este es el símbolo. Un vínculo a lo que está oculto. Solo aquellos que están dispuestos a mirar la verdad en los ojos pueden levantar su carga, explicó el hombre. Si eliges llevarlo, estarás lista para enfrentar lo que venga. Pero recuerda, cada revelación traerá su propio tipo de dolor. Por tanto, ¿qué eliges, Valentina? Con el sudor perlado en la frente y la mirada fija en el medallón, Valentina sintió la efervescencia de la intriga mezclándose con la angustia. ¿Está dispuesta a pagar el precio? ¿Cuánto dolor podría soportar? Ella sabía que el misterio que envolvía a su familia era más profundo de lo que podía imaginar. Cada latido de su corazón pareció gritarle que sí, que era inevitable. Sí, dijo, su voz fue un hilo entre el miedo y la resolución. Lo tomaré. El hombre de la sonrisa macabra sonrió, mostrando dientes que brillaban como si absorben la luz. Entonces, el camino se abre ante ti. Valentina extendió su mano y, al tocar el medallón, una ola de energía recorrió su cuerpo, llenándola con una sensación inexplicable de poder y vulnerabilidad al mismo tiempo. De repente, su mente se expuso a visiones fugaces, la historia de su familia, sus raíces, los sacrificios, las sombras que se acercaban lentamente y todo lo que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Ahora, mira el futuro, dijo el hombre, con un brillo retador en sus ojos. Pero ten cuidado, pequeña Valentina, porque el futuro que ves no siempre es como lo imaginas. En cada verdad hay una revelación oscura, y no todos estarán dispuestos a soportarlo. Ella se sintió mareada por lo que había visto, y el peso del medallón en su mano se hacía más fuerte. Decididamente, miró a su padre y lo vio más pálido que nunca. El miedo que brillaba en sus ojos la detuvo por un momento. Papá, todo va a cambiar, le dijo con la voz temblante, deseando que él sintiera la esperanza entre tanta oscuridad que ahora la envolvía. Pero cuando sus miradas se encontraron, la respuesta que vio en su padre fue una mezcla de orgullo y terror. Todo lo que había sido, lo que podía ser y el sacrificio que estaba a punto de desatar un caos que no podía prever. La noche se oscureció aún más, y Valentina supo que su viaje apenas comenzaba.
Mientras su entorno cambiaba y su destino se tejía, una pregunta resonó en su mente: ¿qué otras verdades desterradas se revelarían ante ella y a qué precio? La sombra estaba a punto de cobrar su verdad, y Valentina no podía dar marcha atrás. Con su nueva carga, la oscuridad la invitaba a avanzar. ¿Sería capaz de manejar lo que estaba por venir? El medallón relucía entre sus manos, y con cada pulso de su luz, Valentina sintió una conexión visceral con la historia que iba a desentrañar. Su mente zumbaba, llena de ecos de sus ancestros que parecían susurrarle desde las sombras. La energía que fluyó por su cuerpo no era solo poder, era el peso del legado, de la sangre que latía en su interior. Con determinación, cerró los ojos un instante, y al hacerlo, imaginó un futuro diferente, lleno de esperanza. «Papá, ¿estás bien?». La preocupación se le hizo un nudo en el estómago, y el rostro de su padre, marcado por la ansiedad, le confirmó que la carga sobre sus hombros no solo era suya. «Valentina», comenzó él, su voz apenas un murmullo, pero ella interrumpió, necesaria de que él comprendiera. «Este es nuestro momento, papá. Debo hacerlo, y debo hacerlo ahora». Sus palabras resonaron con firmeza, pero en el fondo, aprendía a tolerar la incertidumbre, el miedo que se cernía como una nube oscura. Los hombres de negro la observaban, sus miradas impenetrables y frías como el acero. Se acercó cada vez más a su destino, y el hombre con la sonrisa macabra la observaba con un interés insidioso. El verdadero desafío comienza cuando decides dar el siguiente paso, pequeña Valentina. ¿Estás lista? Ella asintió, sintiendo una urgencia interna. Sin mirar atrás, se preparó para las visiones que había presenciado, imágenes de su familia, de un pasado lleno de susurros y secretos. En su corazón podía sentir la mezcla de culpa y valor que venía con el medallón. «Muéstrame», dijo al fin, la voz firme en la penumbra. «Vas a necesitarlo», le respondió él, apuntando hacia un camino que parecía materializarse ante ella, envuelto en una tenue luz plateada. Un camino atraviesa un bosque, lleno de susurros que parecían bailar en el aire. Antes de que pudiera dar un paso, una de las figuras se adelantó. Era el hombre robusto que había mostrado el medallón, ahora con una expresión de desafío. «Debes aprender», dijo, con un tono grave. «El costo es alto, y el sacrificio variará según lo que busques». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina, algo en su mirada la inquietó. «¿De qué hablas?». Su voz era casi un susurro, pero su corazón latía con fuerza. El hombre se inclinó un poco hacia ella, y un rayo de luz atravesó la oscuridad momentáneamente. «Cada silencio en tu familia es un eco de la pérdida, otro sacrificio que suena en la noche. Tus decisiones no solo afectarán a tu ser, sino también a aquellos que amas». «Lo entiendo», respondió ella, recordando el dolor que había soportado su madre, la tristeza que había envuelto la casa. Era hora de sanar, de abrazar lo que no se podía cambiar. Pero en el aire, había un sentimiento de resistencia. El hombre robusto sonrió, aunque no era un gesto amistoso. «Bien. Entonces, miremos lo que te depara este viaje». Sus palabras flotaron en el aire, un desafío que no podía ignorar. En ese instante, Valentina sintió que el medallón vibraba en su mano, casi como si tuviera vida propia. La oscuridad del bosque que se extendía ante ella pareció cobrar fuerza. Con cada paso que dio hacia adelante, una fractura en el tiempo parecía abrirse. Las visiones volvieron a asaltarla, pero esta vez, eran más brillantes. Su madre llorando en la penumbra, su padre gritando antiguos lamentos, y frías manos alzándose hacia ella como si quisieran atraparla. Sintió miedo, una sombra cortante en su corazón. «Papá», gritó, pero ya era tarde. Un estruendo se desató en el profundo bosque, resonando con ecos de antiguos padecimientos. El medallón temblaba, y las visiones comenzaron a torcerse, cambiando. Valentina se dio cuenta de que cada elección podría llevarla a un abismo, al dolor que nunca imaginó soportar. Pero, por un momento, decidió ser valiente una última vez. «Estoy lista», dijo en voz alta, y la puerta de su destino se abrió. Las respuestas que buscaba estaban ahí, y el desafío era mayor de lo que pensaba. Mientras el viento soplaba con fuerza, un grito lejano resonó. Todo se detuvo, y en ese instante, el medallón brilló con tal intensidad que la hizo retroceder. Un corazón rebelde aguardaba revelarse, y Valentina comprendió que el viaje apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentar las verdades que habían quedado atrapadas en el tiempo? El aire se volvió denso y una sensación de inquietud invadió a Valentina. Aquella luz del medallón pulsaba con más fuerza,
como un latido vivo que la convocaba a avanzar. El hombre robusto, aún sonriendo, retrocedió un par de pasos, como si supiera que algo trascendental estaba por ocurrir. Es hora de confrontar lo que temes, dijo, y su voz resonó como un eco en las sombras del bosque. Pero Valentina ya no podía esperar. Con el corazón acelerado, comenzó a caminar hacia el camino que se extendía ante ella, cada paso más decidido que el anterior, el sendero crujía bajo sus pies y la oscuridad se sentía como un abrazo frío. Sin embargo, la luz del medallón le ofreció un destello de consuelo. ¿Qué secretos guardarás?, se preguntó, sintiendo que cada paso la acercaba más a revelaciones olvidadas. De repente, una ráfaga del viento trajo consigo susurros lejanos. Voces conocidas. Valentina cerró los ojos un momento, y ese ritual la llevó a una visión: su madre, una joven serena, con lágrimas en los ojos, su abuela, en un susurro de oraciones, y ellos, como figuras de un pasado que nunca se borra. Un grito ahogado resonó en su mente: Valentina, no te detengas. Con determinación renovada, abrió los ojos y continuó hacia adelante. De pronto, una sombra emergió del costado del camino. Era uno de los hombres de negro, su rostro oculto tras una capucha oscura. ¿De verdad crees que podrás desentrañar esta historia?, preguntó, su voz como un cuchillo afilado. Puedo y lo haré, respondió Valentina, el coraje brillando en sus ojos. Sin embargo, mientras lo decía, el miedo apretó su pecho, recordándole que no estaba sola. Su padre, su madre, sus ancestros todos habían luchado para que ella llegara hasta aquí. El hombre se rió, un sonido seco y burlón. El camino está plagado de trampas. Para descubrir la verdad, tendrás que enfrentarte a tus peores miedos. Si fallas, perderás todo lo que amas. Y, con un movimiento, desapareció en las sombras. Valentina sintió el peso de sus palabras. Recordó las noches en que su madre despertaba gritando, las historias no contadas que la familia había escondido bajo la alfombra del olvido. Pero, ¿quién era ella para dar pasos atrás? Cada parte de su ser gritaba por descubrimiento, por el dolor y la verdad que necesitaba enfrentar. De repente, el medallón estalló en luz. Una proyección se formó frente a ella, desdibujando la realidad. Valentina se vio a sí misma, no como era ahora, sino como una niña pequeña, frente a su abuela, quien le ofrecía la misma pieza brillante. Este medallón te llevará a conocer el pasado, decía su abuela, pero había una advertencia en su mirada. No. No quiero, gritó Valentina, sintiéndose abrumada. Sin embargo, el medallón pulsaba con una energía que no podía ignorar. El dolor, el amor, la historia, todo estaba interconectado y no podía evadirlo. Se obligó a respirar profundamente. Estoy lista para enfrentar todo lo que venga, murmuró, sintiendo como los ecos de su familia la rodeaban. El valor comenzó a brotar en ella, hondo, sincero, impulsándola hacia el siguiente paso en su camino. Los ecos y las visiones se intensificaron a su alrededor, hasta que, de pronto, una figura apareció en la distancia, su madre, joven y vulnerable, como en sus recuerdos más tiernos. Valentina extendió la mano. Mamá. Pero justo antes de que pudiera acercarse, la imagen se desvaneció. Hay una verdad que debes descubrir antes de que pueda volverse a unir a ti, susurró una voz familiar, pero distante. La pregunta pulsaba en su mente: ¿qué verdad era esta? La oscuridad espesaba y el viento parecía llevarse sus esperanzas. Sin embargo, una frase resonó dentro de su corazón: la valentía está en las elecciones que hacemos. Y así, en un instante de claridad, Valentina se dio cuenta de que cada paso la acercaba a un destino que podría cambiarlo todo. La bruma del bosque la rodeaba, la historia estaba a punto de desarrollarse en todo su esplendor. El medallón vibraba, un recordatorio constante de que el futuro estaba entre sus manos. Con el viento revuelto y un nuevo propósito latiendo en su pecho, Valentina se adentró aún más en el bosque. La esencia de su historia le llamaba. ¿Pero qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad que anhelaba? Las sombras acechaban, y la respuesta, quizás, se hallaba justo más adelante. Valentina avanzó con paso firme, el medallón iluminando su camino mientras las sombras danzaban a su alrededor. El murmullo del bosque llenaba el aire, como si la naturaleza entera estuviera a la espera de su próximo movimiento. El corazón le latía con fuerza, no solo por el miedo que sentía, sino por la promesa de descubrimiento que el medallón ofrecía. De repente, la tierra bajo sus pies vibró, y una visión se cristalizó ante ella. Las imágenes de su infancia comenzaron a girar: juegos en el jardín,
Su madre tejiendo historias con hilos de amor, su abuela contando leyendas al atardecer. Pero en medio de estas memorias brillantes, apareció un rostro que la hizo temblar de angustia. Era un hombre, de pie en la entrada de su hogar, rodeado de sombras amenazantes. Sus ojos, fríos como el hielo, la miraban directamente. «Eras tú», murmuró Valentina, con la voz entrecortada. Aquella figura de su pasado siempre había estado incrustada en sus miedos. La imagen del hombre la seguía, como una sombra persistente que nunca se desvanecería. La intriga y el temor la consumieron. Quien era realmente, decidida a no dejarse dominar por el recuerdo, sacudió la cabeza y continuó. En ese momento, comprendió que el medallón no solo tenía poder para mostrar el pasado, era un puente hacia su verdad enterrada. ¿Podría ser aquel hombre el causante de todo el dolor familiar? A medida que avanzaba, el aire se volvió aún más pesado. El silencio estaba lleno de promesas rotas. De repente, se detuvo. Frente a ella había un claro iluminado por una débil luz dorada, y en el centro, una antigua fuente de piedra. Se acercó, intrigada. El agua burbujeante parecía susurrarle secretos olvidados. Al asomarse, el reflejo en la superficie del agua distorsionó su imagen, revelando destellos de lo que podría venir. Vio familias unidas y separadas, risas y lágrimas, la esencia de la vida misma. Aquel lugar estaba vivo, cada ola era una historia que pedía ser contada. «¿Qué me estás mostrando?», preguntó, sintiendo que sus labios temblaban. Pero el eco no respondió. En su lugar, una punzada en el corazón la alertó. La figura del hombre del pasado se hizo presente nuevamente, esta vez acercándose con una presencia amenazante. Su voz retumbaba en el aire, imponente. «La verdad y el perdón son caminos entrelazados. Si no enfrentas la oscuridad, nunca encontrarás la paz». Valentina sintió un escalofrío atravesar su columna, esas palabras la golpearon con la fuerza de un torrente. ¿Qué oscuridades había estado eludiendo? La soledad, el rencor, las palabras no dichas, todo empezó a cobrar sentido. Tenía que enfrentarse a los fantasmas que había mantenido dentro. Con valentía, levantó el medallón, su luz creando una barrera entre ella y la figura temida. «No me asustarás. No más». La determinación en su voz era palpable. Detrás de su inquietud, había una nueva luz interna que comenzaba a brillar con ferocidad. En ese momento, el hombre de su pasado sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo. Era un recordatorio. El pasado no se puede cambiar, pero tú puedes elegir cómo vivirlo. Sin dejar que el miedo la paralizara, Valentina dio un paso atrás y contempló la fuente una vez más. «Voy a descubrir la verdad y enfrentarlo todo». La resolución brotaba de su interior, como una flor que florece en medio del asfalto. Sin embargo, un estruendo resonó detrás de ella. Giró con temor, y un grupo de sombras emergió del bosque, formando siluetas que se acercaban lentamente. Sus corazones latían en un unísono inquietante. «¿Estás lista para la verdad?», gritó una de las sombras, la voz familiar resonando en el aire, como un eco que nunca se apaga. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Dentro de su pecho, el medallón palpitaba, iluminando su camino hacia lo desconocido. ¿Quiénes eran esas sombras y qué revelaciones traían con ellas? La valentía se mezclaba con incertidumbre, mientras el destino comenzaba a trazar su desenlace. Valentina respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Miró a las sombras que se acercaban, cada paso un eco de su pasado, cada figura una pieza del rompecabezas familiar que había tratado de ensamblar durante tanto tiempo. Su corazón retumbaba, pero en lugar de rendirse al pánico, una chispa de determinación iluminó su alma. Sabía que esta confrontación era necesaria. Todo lo que había enfrentado hasta ahora había construido la fortaleza que necesitaba. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz firme, dándose cuenta de que el poder no solo provenía de la luz del medallón, sino de la valentía para enfrentar lo desconocido. Las sombras se detuvieron, y una figura salió de entre ellas, revelando el rostro de su madre. La imagen de esa joven llena de vida y amor, con lágrimas en los ojos, hizo que la tristeza la invadiera de inmediato. Valentina, su madre, la llamó, y cada sílaba resonó como un canto de esperanza en su corazón. «Tienes que poner en orden el pasado para encontrar tu futuro. No puedes huir de lo que somos». «¿Pero qué somos?», Valentina preguntó, la angustia brotando en su voz. «Solo conozco la historia a medias, llena de secretos. ¿Por qué no me dijeron la verdad?». Su madre se acercó, la tristeza reflejada en sus ojos.
Te protegimos por tanto tiempo, pensando que el silencio te guardaría del dolor. Pero el verdadero dolor es vivir en la ignorancia. Tienes que enfrentar lo que somos, y lo que hemos perdido. Valentina sintió que la angustia la ahogaba. ¿Y si no soy fuerte suficiente para enfrentar esto? ¿Qué pasa si no puedo soportar lo que se revele? No estás sola, le respondió su madre, tomando su mano. Siempre estaremos contigo, porque nuestra fuerza es un hilo que conecta nuestro pasado con tu futuro. Te hemos dado valentía y amor, ahora deberás usarlo. Las otras sombras se fueron acercando más, revelando a su abuela y a otras figuras familiares, cada una entrelazada en el tejido de su historia. La abuela sonrió, es hora de que descubras todo, cada fragmento que ha sido ocultado por miedo. Todo lo que hemos callado debe salir a la luz. Con cada momento, la atmósfera se volvió más intensa, y Valentina sintió que el medallón en su mano comenzaba a brillar aún más. Era como si las historias de su familia estuvieran resonando en su interior. Estoy lista, exclamó, alzando el medallón alto. Listo para enfrentar mis miedos, por ustedes y por mí. En ese instante, una vibrante luz emergió del medallón, envolviendo todo a su alrededor. Las sombras se transformaron, convirtiéndose en imágenes vivas de su pasado, risas, lágrimas, batallas y abrazos. Cada imagen chocaba contra su alma, provocando recuerdos que eran a la vez dolorosos y hermosos. Valentina sintió la conexión. Era una conexión que la unía no solo a sus ancestros, sino a su propósito. Todo tenía sentido ahora, las piezas estaban finalmente en su lugar. La verdad nos hará libres, pensó mientras avanzaba hacia el corazón de esos recuerdos, sintiendo su legado fortalecido, y así, el tiempo se detuvo mientras la realidad se borraba, fundiéndose en una nueva visión, un futuro donde la unidad prevalecía sobre el desamor. Donde el pasado se reconstruía, no como un lastre, sino como una lección de amor y resiliencia. Valentina sintió que todo el miedo que había estado acumulando se desvanecía en la luz del entendimiento. Cuando la visión se disipó, su madre estaba frente a ella, un brillo de orgullo en sus ojos. Has sido valiente, Valentina. Ahora conoces el poder que llevas dentro. Eres la que cambiará nuestra historia. Con una confianza renovada, Valentina sintió que podía volver a la vida, lista para abrazar quienes eran, tanto las sombras como las luces. Estoy lista para enfrentar cualquier desafío que venga, declaró, dejando que la determinación la llenara. Emergió del bosque con la luz del medallón guiándola, sintiendo el peso de su legado y la fuerza de su familia. La noche ya no era oscura, era el comienzo de un nuevo día, el renacer de sus historias en un futuro que estaba esperando ser escrito. Con una sonrisa amplia y el corazón lleno de amor, Valentina supo que no solo había recuperado su historia, sino que había encontrado su camino. Todo estaba entrelazado, y lo que alguna vez fue un doloroso secreto, ahora brillaba como un faro de esperanza. Su vida, su familia, su historia, todo estaba por delante, listo para ser vivido con valentía. ¿Y tú? ¿Listo para encarar tus propias verdades? Este es el momento de hacer un cambio, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta historia siga creciendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, tu voz es importante. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. El poder de la historia se multiplica con cada uno de ustedes.